Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Fire Emblem. Estamos a tope con este Warriors Three Hopes. Y como ya sabéis, nos encontramos con la ruta de las Águilas Negras o la ruta de Edelgard, ¿vale? Vamos a echarnos una cocinita de plato. Hoy terminamos este capítulo like a boss, como si no hubiera un mañana. Así que vamos a hacernos un Sagert con crema, ¿vale? Y vamos en este caso a intentar mejorar un poquito nuestra amistad con Ferdinand. Y ya que estamos, a ver si hay alguna más que podamos aquí hacer con Jeritza. Perfecto, aleo. Vamos a ver si conseguimos ayudar a nuestros aliaditos con esto, ¿no? Ahí está, el buen guiso. Yo creo que me va a quedar bien. ¡Oh! ¡Perfecto! Bueno, lo sabía. Frío y calculador. Vale, pues parece que nos ha quedado muy bien la comidita. Así que vamos a comer con Jeritza y con Ferdinand. Ah, es el plato favorito de Ferdinand. Y del otro, ostras. Qué guapo, ¿no? Pues bien, bien. Pues nueva conversación de apoyo. Gente desbloqueadita like a boss. Así que vamos a ver de qué va todo esto. Bueno, pues ya sabéis, se acerca el capítulo final de nuestra aventura. Y parece que en este caso Shez y Ferdinand han subido a B. Así que vamos a aprovechar un poquito, ¿no? Para ver la conversación. Tengo muchas ganas de que la historia siga avanzando. Ahora ya se viene lo bueno. A ver. Entrenamiento y conversación, me mola. Crown the evening with a meal well deserving of our ravenous appetites. Is something amiss? I don't know. It feels like you might be leaning a little too hard on the whole giving your all thing. You didn't used to be like this. I know you want to do your best, but it's starting to feel like I can't even relax when I'm with you. Perhaps you are right. I have been feeling rather restless lately. I suppose seeing my father locked away in that dungeon made me feel the need to accomplish something. At times like these, devoting myself fully to what few things I can do is otherwise. I would simply succumb to the reality of how powerless I truly am. The pressure is immense. Vamos a compadecerle. Now that you mention it, I think I finally know what was feeling off about you. It's that pressure, forcing you to keep your guard up. Like you're constantly braced for the worst. Take your breaks, for example. It never looks like you're doing anything even resembling relaxing. I wouldn't worry about your father, though. I know you'll find the right solution. I appreciate your counsel. I feel as though I have gained some valuable new insight into myself. Vale. After all, one can hardly notice the changes they undergo as they happen. Cierto es. Seems partnering with you was the right decision. Oh, I wasn't really trying to give you advice or anything, but if what I said helped, then I'm glad I could be there for you. I just hope you can start cutting yourself a little slack. Your future's bright, Ferdinand. A veritable wellspring of advice as always. As long as you're feeling better. I mean, war councils are grim already, but they'd be practically unbearable with you sulking around the place. And really, it was nothing. Bueno, estamos aquí para lo que necesite Ferdinand. If ever there is a time to give it one's all, it is when expressing gratitude. It seems you could learn something from me as well. And just you watch. I swear on the Iron Name, I will surpass my father in the most stunning fashion. He's never gonna learn, is he? Pues no, nunca aprenderá. Bueno, Shez alcanza el nivel de apoyo B con Ferdinand. Tenemos muchas cositas por aquí todavía que hacer, entre ellas entrenar y dirigirnos a la batalla final del capítulo, gente, que esto va a ser muy top. Con Debergard, allá vamos. Vale, vamos un momentito aquí a cambiar cositas. Este está en mago, lo vamos a poner en sacerdote. Y lo mismo con nuestra querida Manuela, que es maga, le vamos a poner, por ejemplo, pues Mirmidona, para que entrene. Entrenamiento consecutivo.
Vale. A ver, por aquí, maga. Vale, Ash, vamos a cambiarlo de clase. Buscamos a Ashe. Vamos a hacerlo varias, pero voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo como caballero sacro. Luego ya me la del oscuro. ¡Wow! Ahí está. Listo para la batalla, sí. Vale, pues todo esto estaría. Ahora entrenamos. No vamos a hacer consecutivo porque nos queda uno, o sea, da igual. Vale. Vale, hay varias que hemos conseguido, ¿no? Entonces vamos un poquito con ello. Vale, pues ahora venimos a obtener la clase. Vamos primero con Manuela y vamos a enseñarle, por ejemplo, voy a enseñarle varias para tener las listas. Voy a enseñarle arquera. Ahí está. No. Y de paso, me estoy quedando sin sellos, ¿no? Casi de estos, creo. A ver. Me queda uno de intermedios. Te voy a pasar por la tienda. Vale, mercenaria. Mercenaria sí que se la voy a equipar. Así está lista. Vale, ahí estamos. Pues, al lío. Y no le cambio la clase. Soy un crack. Vale. Vamos a una avanzada, por ejemplo, como animista. Y le vamos a dejar animista, ¿vale? Que le pega más a Manuel animista que las otras. Entonces sí, esta sí que quiero, ¿vale? Y a ver, por aquí, Shura, este lo tengo todo con Shez, ¿no? Ya no puedo aprender nada. Edelgard tiene esta que todavía no podemos, ¿no? ¡Oh! Aún no me deja, qué rabia. Estará guay tenerla después, vale, por aquí, ¿quién ha sido Happy, no? Happy es bailarina, vamos a ponerla, por ejemplo, de... A ver... Obispa. Vale, pues Happy está lista. Vale. Sí. ¿No? Vale, esto lo tenemos listo a lo rápido. Y ahora, pues lo que digo, vamos a pegar aquí un leveo con el tema de... ¿Simulacro de batalla? Ah, vale. Subir el nivel, reiniciar. Shez obviamente no va a poder subir, pero a Edelgard me la voy a subir al 55, la EK2. O sea, lo siento, es Edelgard. O sea, fijaos cómo mejoran sus atributos de bien, ¿eh? Va fuerte la cosa, vale. Hubert lo vamos a subir al 40. Vamos a intentar en este capítulo, lo que digo, intentar que las unidades más débiles intenten llegar al 40, ¿vale? Creo que es un nivel más que bueno, así que Ferdinand, por ejemplo, le tocan 9 niveles, pues bueno, vamos al 41. Se lo está ganando, es caballero sacro del reino, chavales. Caspar, pues al 40, no, Caspar al 44 no llega, pero al 41 sí. Vale, me he quedado pelado. Literal, me he quedado pobre otra vez, no pasa nada, pero oye... Hemos subido algunas unidades, ¿vale? Ahí poco a poco Mónica, lo que digo, tengo que subirla. Pero ya para el próximo. Manuela sí que puedo subirla un poco seguro, ¿no? Oh, estoy peladísimo, tío. No. Ya me tocará levear luego. Bueno, vamos a la estratega y vamos al mapa y vamos a encargarnos de la misión final de este capítulo. Vamos allá, ya sabéis cómo va esto, venimos aquí y el ataque al territorio de los Riegan. Claude se interpone entre el conde de Bergliez y nosotros. El general no aguantará mucho más tiempo, debes romper el cerco y salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a por él, vamos a por un stage digno de, en este caso, aventuras. Y a ver qué pasa porque se viene lo fuerte. Estamos, ya sabéis, en el triunfo del valor, el capítulo 7 y esto, gente, es lo más tocho que vamos a ver en este capítulo. I knew Count Bergliez was formidable, but I clearly did not give the man enough credit. I thought for certain he would have fallen by now, and yet here we are. If we're handing out credit, Claude deserves some as well. Maintaining a siege for this long takes its own toll on morale. Yet his troops remain disciplined, well-positioned, and ready to engage us. One advantage to a siege is mobility. They can deploy soldiers up and down the line as needed to keep the upper hand. In other words, they are outfitted with many highly mobile units, which means they can respond quickly to enemy reinforcements as well.
If we rush in blindly and are driven back, it would likely break our allies' spirits for good. Not even Count Bergles would be able to rally them again. Surrender would be the only option. Why are they wavering now when we're so close? We're not looking to win the war today. We just have to break the siege. We should attack their lines at multiple positions. We don't need to win the battle. We just need them to break formation long enough for the Count and his troops to get out of there. Well, this is new. You are not often one to give voice to your opinions on tactics. Still, you have struck the proverbial nail on the head. It is exactly how we must proceed. Then it's decided. I look forward to your exploits on the battlefield. Today, we free our Imperial allies and reward their continued valor in the face of impossible odds. Vale. Pues nada, gente. Las tropas de Bergles se retiran, hay que defenderlas por todos los flancos, por lo que veo. Y bueno, ojo, persuadir a Rafael, Lisitea y Marian. Ostras, eso es mucho, ¿eh? A ver, esto es bueno, pero prefiero curarles. Yo creo que va bien. A ver, el tema aquí es... Vale, necesitamos a Ignaz, ¿no? I'm ready anytime. Yo creo que así podremos. 1817. Vamos a hacer que Ignaz venga con el prota, ¿vale? Para que desde el principio no tengamos ningún problema. Así que ya sabéis cómo va esto. Caspar va a venir de lugarteniente de nuestra amiguita Edelgard. Hubert va a ser el lugarteniente, ¿vale? De... vale. Y Ignaz... ¿Dónde está Ignaz? Aquí lo está al revés, tío, claro. Ahí está, eso es lo que quería hacer, vale. Luego, Edelgard va a venir a romper esto rapidísimo. Bernadetta, vamos a mandarla literal a por este grupito de aquí. Y bueno, con Shez nosotros nos tomamos el valor por delante y adiós. Ojo, ya aparece aquí el primer enemigo. Marian von Edmund, de los lobos plateados, gente. ¿Vale? So much for securing surrender before reinforcements arrive. Well, you all know what to do. Engage the enemy. There's no time for the delicate approach. Let's tear into him from all sides. There'll be no victory this day if we do not rescue both ¡Oh, Dios! and his troops. Vale, tenemos la base. Aren't negotiations with Margrave Edmund still ongoing? ¡Ojo! Aquí está. Rafael. Es que vamos a robarle medio ejército, ¿eh? Mira que lo dijimos de coña, tío, pero wow. Tú y yo, Rafael. Enfrentémonos. Wait, that's Raphael. Don't kill him, please. Let me talk to him first. Vale, derrota y recluta a Marian. Esto es fácil.
Vale, derrota y recluta a Rafael. Hay que meter a Ignas, es lo único que hemos hecho. Ahí está Marian, ya es nuestra. Y ahora vamos un poquito con Shez. Rafael, te vas a unir a mis tropas, cueste lo que cueste. Así que adiós. Ojo, me la he esquivado like a vos. ¡Oh! ¡Qué aguantaco que tiene, ¿no? El crack. Fijaos todo lo que le he metido de golpe y le ha dado igual, ¿eh? Vale, Marian ya está. Listo. Vamos a soltarle aquí las púas. Y con un poquito de suerte lo tenemos. Vale. Me rindo, pero por la rendición más fácil y más épica de todas. Vale, este fuera. Vale, este ya está. We must secure an exit for our allies. Taking down those strongholds will drive a wedge into their siege. Vale, vamos por aquí y ojo. There are two Vale. strongholds. We must deploy our forces with cleverness to be taking both. I will gladly handle this. Vamos a mandar aquí a... Vale. It's Bernie's time. Sure hope this goes okay. Here I go. No mistakes. Vale. ¡Púas! Fuera. Ojo, lisitea. Están aquí a todos. All right. Es que son 3 personajes en una batalla, ¿eh? But I came here to fight, and I won't back down. Me parece bien, lisitea. Vale, y está con Edelgard, ¿no? Vamos ahora, persuadimos y ya sabéis cómo va esto. Al ser maga yo creo que Edelgard se la puede quitar bastante fácil, ¿eh? Ojo. Ahí está. Listo. Capitán de la base fuera. Esto está. Vamos a por unos pocos arqueros que hay por aquí, ojo. Vale. Lo tenemos. ¡Ojo! Aparece Hilda. Esta no la podemos reclutar, ¿no? Te estás quedando sin aliados, pero vale. Vale, está por aquí cerca, ¿no? Bueno. Este ya está. Hay que derrotar a Hilda. Vamos por aquí contra los magos. ¡Paca! Unos menos. Eso es bueno. Y aquí está el objetivo de ahora. Hilda. La hemos reventado, literal. Vale, ya tenemos esto abierto. Vamos allá. Now then, if they'll just be kind enough to let us escape this way. Our allies are nearly within. Se me va a acabar y no he hecho nada, pero bueno. Enemy soldiers in those strongholds. Vamos a buscar aquí hacer el rush. Es que esto con... Ahora puedo hacer un rush aquí brutal, poca broma. Vale, forajido fuera. Lo que digo. Vale, bendición imperial. Estos ya están. ¡Oh! ¡No! Me la ha cortado, tío. No le voy a pillar a nadie, creo. ¡Qué F! Lo hemos intentado, gente, lo hemos intentado. Me he quedado atrás. De todos modos, llevamos... nos faltan todavía, ojo, 1100 caos, Vamos a ir haciéndolos por aquí cerca. Ya sabéis cómo va esto. A ver, lo de tomar las fortalezas de momento no lo voy a hacer, porque así van a aparecer refuerzos, que es lo que quiero, para hacer caos. Vale. Eso sí que hay que...
my heart good to see you. Pray, take care of my troops. It surprises me to see you among the ranks of my rescuers. Estos caen fácil. Vale, aquí hay un mago. Este está. Still improving. Vamos, Leo. Por lo menos las catapultas no las quitamos en cero, ¿cómo? Vale. So, I don't want to panic anyone, but they're still hurling boulders at us. I'll cover you. Allá vamos. Let's show them what friends can do. I'll follow your lead. Vale. Problemas resueltos. Ojo, aquí han aparecido unos cuantos, ¿eh? Well, that was a delight. Maybe we can stop and rest for a few here? Vale, este ya lo tenemos. The siege is broken, men. Your courage and perseverance have been rewarded. The way is open. Move as one and defend the Count and his soldiers as we go. You think I'm just gonna let you slink out of here? Ha! I'm already 2 steps ahead. Looks like we're off. ¡Ojo! They've cut off our escape and... Oh no. Look who's with them. We won't put a dent in Gerald's company with the numbers he has. I vote we rush Claude's main position instead. It would indeed catch him by surprise. But do we flank from the left or right? Either way, let's choose a path and clear out anyone foolish enough to stand before us. Alio. El tema sigue siendo los enemigos, o sea, me faltan todavía 700 casi, gente. Vamos a pillar a Shez y vamos a hacer esto rápido. Vale, la graneta congela y tira el rayo. Y cambiamos a Shez, que va a hacer aquí el destroce total, gente. This retreat is looking more and more like a full-on assault. Stay with him, everyone. We've got a Hold on. Are they coming for us? Vale, aquí lo tenemos lo fácil. Alio. Y se lo ha parado, tío, la forajida, topísimo. ¡Alois! Tú serás el primero en caer. Let's show them what friends can do. I'll follow your lead. I've got you now. They're trying to escape to the north. After them. Alois ya no persigue a las tropas. Ya me he encargado. Me ha hecho gracia porque ha sido en plan de Alois va a perseguir y yo no, va a ser que no. Vale, Alois retirado, uno menos. Vamos a recuperar algunas de las bases. Si tenemos un matón, pues nos lo quitamos rapidito con esto. Ojo, doble matón, ¿no? ¡Oh! Aleo. Vamos a ir a por todas, gente. Ya sabéis, esto es el final del capítulo 7 y nos falta todavía mucha aventura, en este Three Hopes. Y ¡wow! Voy a disfrutar esta última ruta muchísimo, Ya os digo que probablemente entre este mes y el que viene haya terminado el 7 de abril, creo que han dicho que sale el último... 6 o 7 de abril creo que han dicho que sale el último de los DLCs de Engage, el Pack 4, que por lo visto va a ser más larguito que los demás. Así que tenemos aquí diversión para rato. El mes siguiente, lo que digo, yo creo que se van a terminar los 2 Fire Emblems que tengo activos en el canal, gente. Así que
Pero bueno, tengo también el Warriors del primer Warriors. Queréis que traiga cosas y sabéis que tengo cosillas pendientes de los mapas de DLC, así que iré trayendo también. Pero es lo que digo, probablemente se venga nueva ruta del Three Houses, gente. Así que ya lo pondré, ya solo tengo que completar la imperial y me faltan 3 rutillas por subir de un juego que, lo que digo, una vez al año estaría guay ir pasándomelo y disfrutar a tope. Bueno, vamos a ver, por aquí todavía nos faltan unos pocos. Vamos a por ello. Vamos a mandar a Shez a reventarse aquí a todos estos. Mira, por aquí quién están, Bernadetta y no, a ver. Ah, ya, Alio. Alio. Fuera. Vale, esto es lo que quería. Vale, aquí está Geralt. Adiós. Esto les va a doler. Probablemente aparezca el azote sombrío. Así que ahora veremos. ¡Plus! Vale, Geralt ya nos personaliza. Ostras, ya me han reventado. ¿Así? Lo hemos conseguido, vale. Nos faltan 100 caos. Eso me lo hago en 0, pero vamos por aquí, por el caminito este. Vale, Geralt se ha retirado y aquí tenemos un camino lleno de enemigos que podemos aprovechar para hacer los 100 caos. Así que vamos a por ello. Ya sabéis, soltamos toda la tralla y al lío. ¡Oh! ¡A por ellos! Yo aquí las 100 kills me las hago, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí. Vale. Adiós, Capitán Fortaleza. Listo. Pues esto ya lo tenemos. Not a problem. The battlefield. Just one more push and... Oh no! It won't do to have you slip. Vale, aquí está Bailes, ojo. The Ashen Demon. Clever of Claude to keep this little surprise for the moment it would matter most. It's not over. I'll handle the mercenary. The rest of you press off. Take a breather. Don't stop, no matter what. You'll never get a better crack at the Alliance's leadership. Vale, aquí está Bailes, ojo. Hit them with all you have. Leave nothing. Not a problem. Claude. Y vamos a mandarle aquí a la fortaleza. Derrota a Claude, ¿no? Vamos a por Claude. Que está aquí, ojo. Batallaza. Se viene. Claude con Riegan. Battle's lost if they've made it this far, but maybe I can still take out an officer or two. Come with me. Let's make a scene. Caspar lo ha mandado a volar un poco, ¿eh? I know what to do. Get out of my way. Please let us take this place down. I need somewhere to hide. Pobre Claude, no sabía por dónde le venían los golpes y lo hemos demostrado, ¿eh? Ya está. Funny. I was gonna ask you that, but I'm guessing the answer's the same for both of us. Vale, ya está. ¿Aún hay algo más? That's all I can take. Let's see if our new mercenary friend is worth all that gold. No way! I must be getting old. Enough! I'm falling back. No escape.
leaves the Ashen Demon. We're close to the finish now. So let's take whatever time we need and do this right. Ofensiva total. Primero vamos a conquistar con Edelgard la fortaleza, ¿vale? Para que no haya ningún problemita y esto sea más fácil. Vale, esto ya está. Ahora vamos a por Bailez. ¡Adiós! ¿He fallado? ¿En serio? Maldito Bailez. Se me ha quedado atrás y ya está. Bueno, aquí se puede derrotar. Por fin, después de todas las batallas que hemos librado, aquí parece que tenemos el poder de derrotar a Bailez. ¡Alio! Estoy muy roto. Y Bailez lo sabe. Such vexing arrogance for one so small. Perhaps you truly are one of their descendants. In any event, you labored to destroy my vessel, did you not? That is a deed most foul. One you will pay for with your life. You cannot hope to win so bound in flesh. Pitiful. This isn't a fight you can win. Get out of there! You can run all you like. Why do you fight me? Why so this? I'm sorry, Claude. They were too much for us. It's all right, Hilda. Well, it's not, but I knew this was a possible outcome. I was hoping the terrain might let us hold, but against that many soldiers deployed that skillfully, it just wasn't enough. You sound sad. It's a little weird. Can you blame me? Look at how many people have died because I decided to fight this war. Maybe I should have just let the Empire have their way. My father and the others never would have accepted that. You had to throw everything you had at the enemy at least once, or they'd think you were a coward forever. Wow, Hilda. I didn't think you'd picked up on all of that. But yeah, that's pretty much it. Too bad everything I had still wasn't enough. Well, the next step is to put our heads together and figure out what to do next. I hope you don't mind if I lean on you and that brother of yours for support. Lester's Round Table is overdue for some big changes. Again, Your Majesty, you've got my deepest thanks for rescuing us. And since my lack of foresight's to blame, let me apologize again for what happened. I will not hear of it, Count Bergles. Had any but you been in command, I would be collecting corpses right now instead of thanks. I failed to see what Duke Riegan and Count Gloucester were plotting. The blame is mine alone. So I will hear no more self-reproach from you. Go now and rest those weary bones. I'm grateful for the kindness, Your Majesty. Honestly, this experience shook me more than you might realize. I never would have made it through without the brave men and women who served me. They're the ones who deserve your praise. Understood. I will see they are duly rewarded. Hubert,
Summon Monica and have that put in writing as an official decree. And now, I want to know how we are faring with our efforts in the kingdom. Bueno, lo hemos completado. Y recompensa de primera vez y todo, ¿eh? Así que guay, 12 minutos y pico para un stage que da final a un capítulo que sin lugar a dudas no esperaba que fuera tan bestia, ¿eh? O sea, la cinemática vale que pasa más o menos en todas las historias, pero lo que digo, no me esperaba esta batalla tan epicarda. O sea, me ha gustado mucho. Vale, vamos a ver, en principio con esto terminamos el capítulo 7, así que vamos un poquito al lío. Y ahora pues aquí están los rangos finales, nada más que decir. Yo creo que aquí se acabará todo, tenemos dinerito para ir invirtiendo luego. Y ojo que aumenta el rango de amistad. Y hemos reclutado a Rafael, a Alisitea y ojo, a la gran Marianne. Ha estado muy top y seguro que os ha molado. Así que si os ha gustado, por favor, ya sabéis, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto. Ay, no, espera, que falta algo. Epa. As did I. Who knew the Ashen Demon had that kind of strength? Not that I'm making excuses. You gave me power of my own, and it still wasn't close to enough. That's not true. Of course it is. What am I even up against here? It's like I looked away for 1 second, and suddenly I was facing someone else entirely. That would explain what was troubling me before. That is the unique danger. El peligro que nos advirtió, ojo. Still, you can. Bueno, ella dice que podemos ganar y nosotros lo sabemos. Vamos a conseguir vencer al azote sombrío. ¿O no? Ya sabéis. Vamos a armarnos de valor. Algún día seré lo bastante fuerte si sigo esforzándome. Aunque algún día puede ser dentro de 20 años el paso que vamos. ¿Quieres contar? Me encanta Shez. Seriously? Fighting side by side with the Ashen Demon. Are you mad? You make it sound like the worst idea in the world. We have a war to win here, remember? Gotta keep an open mind. Aquí es cuando ya Shez está pensando más en ganar la guerra que en su rivalidad con el azote sombrío. A partir de este capítulo se nota mucho ese cambio. No, I just know a valuable resource when I see one. If that's really how you feel, then... But trust me, you don't need to worry. So maybe don't go relinquishing your prey. Si os fijáis en todo momento, Arval dice presa, tal, y es porque ella lo único que quiere es que derrotemos al azote sombrío. Es algo que está muy claro. Bueno, pues con esto lo hemos completado. Ahora sí que sí, entiendo. Pero oye, aquí está Sotis y... baile. El origen. The beginning. I am progenitor and mother to all who call Fodlan home. Where am I? I am not here to answer all you ask. Yet I will grant the one. You stand before my throne. If you so wish, then take a seat. You lack the power to resist. My flesh? What are you saying? You should not have interfered. I could have cut that wretch down with a stroke. Oh, that one vexes me so. When next we meet, I must step in and deal with them myself. Es que se quieren reventar entre Sotis y Arval. O sea, es brutal. It is quite clear that you cannot my power safely wield. Do I speak plain? Not in the slightest. I have so many questions. Hey, lazy bones. Lo están levantando, pues nada. Parece que aquí se nos queda la trama. Y le dice, ¿qué te ha pasado en el pelo, bro? Fine. Just a strange dream. Like the ones you used to have. Yes, but this time we talked. Huh? You fool! That was no dream! What's wrong? Nothing. Wait, didn't Ahora es you... cuando empieza a oír aquí a Do Sotis. you lack wits? My voice is not for him. On second thought, I think there is something wrong. I mean, my hair's still a different color, right? Yes, and your eyes too. How that happened is beyond me. Anyway, we lost the battle, so probably best to wave this place goodbye and find somewhere to rest up. Is that a fact? Actually, I think I'd feel more comfortable staying here on the battlefield a while longer. I just need to swing my sword around and get my head on straight. If you say so, but if it gets any worse. Vale, aquí es cuando él quiere entrenar para ahora reventarnos, así que la cosa se ha puesto la rivalidad en pleno apogeo. Y bueno, el final.
As you know, our talons have been sunk in our little alliance problem for some time now. But now we must deal with Vale, ahora ya que hemos solucionado el problema de la alianza, toca ir a por el reino. Hay que ir guiar al conde de Rowe y a los que apoyaron la causa, ¿no? Rowe is seated at Aryan Road. Aryan Road. The Silver Maiden. Seems sorta weird to call a big hulking place like that a maiden. That's because she's as hard to get near as the purest of maidens. If you're still confused, that's your own problem. Yeah, I still don't get it. Our reports indicate that despite the strength of the kingdom's army, they are still struggling to take the fortress city. But, given enough time, they will. Therefore, we must direct our attention to the kingdom once. Will this constant bouncing between the kingdom and alliance not take its toll on our soldiers? Who said we were taking our entire force? We will depart for Garrigmok with elite troops, then collect fresh Ojo units con la before estrategia de proceeding Edelgard, west. otra gran estratega también. Simultaneously, I plan to have Duke Garrett summon the Western Lord soldiers and march toward the fortress city. We will join up at that point and strike at the kingdom's main force together. A ver, el plan está bien, que vaya a funcionar es otra cosa. I would say it is the ideal strategy, at least on paper. Okay, let's keep our optimism in check here. I mean, speaking from personal experience, nothing ever turns out the way you want it to. Should we be having concern? And the Alliance? They may attempt another one of their schemes while we're distracted. They will not. Her Majesty is taking a measured approach to resolving matters with Leicester. Count Burgleys is worn as thin as they are. We will have him set up camp at the Great Bridge and continue negotiations from there. To our advantage, Gloucester's new Count Lawrence has decided to join the Empire. Additionally, the daughters of Houses Ordelia and Edmund have been given leave to fight by our side. Besides, from what I hear, the Round Table is too busy chewing itself apart to stop. That leaves only the Knights of Saros to contend with. My father? But he's not capable of facing the Knights? I let the Ashen Demon outmaneuver me in the last battle. But that won't happen again. Pues ya lo habéis visto, hemos completado en este caso el ataque al territorio de Riegan, el final del capítulo 7, el triunfo del valor. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande, me lo he pasado genial y como siempre, si os ha molado, recordad que podéis dejar un like y os leo en comentarios y que el próximo vídeo empezaremos el capítulo 8, like a vos. ¡Hasta la próxima!